Hoy en W de Mujer culminaremos con la segunda parte de nuestra serie titulada Cultivando la Paz con Sandra Prado y Dindy Quiles a continuación. Hola, hola, bueno, bienvenidas todas a nuestro programa, nuestro espacio de cada martes a las 8 de la noche, hora Colombia, Puerto Rico y en los Estados Unidos. Vamos a estar siempre ahí con ustedes conectadísimas. Saludos y bendiciones a todos nuestros amigos y amigas de Sonido Generacional que también están ahí conectadísimos con nosotros. Bueno, y hoy es un día especial, Lindy, hoy es una noche maravillosa porque Dios nos ha venido preparando, instruyendo en la palabra y ha venido haciendo también esos clics que le digo yo en nuestra mente y en nuestro corazón, que hace que cada día podamos poner por obra también su palabra, porque cuando entendemos podemos ya desarrollarlo en nuestra vida. Y eso es algo maravilloso que Dios nos permite. Así que sean todas súper bienvenidas a nuestro programa de hoy. Vamos a hablar de cultivar la paz. Vamos a seguir en este segundo episodio cultivando nuestra paz, cultivando la paz, que bien difícil y es un reto constante, lo sabemos, pero que con Dios no hay absolutamente nada imposible. Dindy, bienvenida, buenas noches. Hola Sandra, ¿qué tal? Saludos para ti, saludos a todos los Qué que nos bien. ven a través de las distintas plataformas. Muy contenta, Sandra, de estar culminando este año. Mira, en la palabra del Señor, qué mejor que culminar el año, ¿verdad? Con la paz del Señor en nuestros corazones, con nuestros familiares, nuestros amigos. Pero bueno, vamos a presentar nuestras vidas delante del Señor para que sea Él hablándonos, ¿verdad? En esta hermosa noche, sea Él instruyéndonos en su verdad y bueno, que seamos buenas receptoras, amén, buenas creyentes. Amante Dios, te damos las gracias. Gracias por tu presencia en nuestras vidas, gracias por tu Espíritu Santo, gracias por tu palabra que es lumbrera en nuestro camino. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos concedes de poder compartir las buenas nuevas de salvación con el mundo. Hablar, Señor, de lo mucho que tú has hecho en nuestras vidas. Yo te pido, Señor, que nuestros corazones sean terreno fértil. Padre, que pongamos en práctica la palabra que vamos a aprender en esta noche, Señor, y que seamos todos edificados en tu amor. Yo te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, Sandra, en la pasada edición hablamos sobre el significado de la paz, cómo se refleja en la vida del creyente, cómo cultivamos la paz con Dios y las cosas que atentan contra ella. Y hoy abundaremos un poco más en lo opuesto de la paz y cómo nosotros, en un mundo tan alterado, Sandra, podemos cultivar la paz en todas las áreas, incluyendo la paz con los demás. Hablamos de la paz, Sandra, porque creo que es un tema muy relevante. Es algo que está carente, ¿verdad?, en la vida de muchas personas. Muchos piensan que lo único opuesto a la paz es la guerra. Sin embargo, la palabra de Dios dice lo siguiente en 1 Corintios 14:33. Dice, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Wow, aquí hablamos de la confusión. Sandra, ¿y qué es la confusión? Hay muchas personas confundidas hoy en día, ¿verdad que sí? Pero bueno, en el contexto Sí. bíblico, la confusión se entiende como un estado de incertidumbre, desorden y falta de claridad que trasciende lo meramente mental, afectando tanto la percepción del mundo como la armonía humana y la espiritual. La confusión es la orden del día, Sandra, y muchos luchan porque hoy en día, y lamentablemente lo tengo que decir, muchos luchan porque la confusión hoy en día sea considerada como un derecho por encima de la verdad, por encima de lo que estipula la palabra de Dios. Vemos a las personas en un mal estado mental, con mucha dificultad para comprender y tomar decisiones y con crisis de identidad, cosas que no veíamos tan rampantes en los años durante nuestra infancia o durante nuestra adolescencia, ¿verdad que sí? Esto refleja la lucha espiritual que nosotros hemos tenido, Sandra, contra las huestes de maldad en las regiones celestes y cómo afecta la vida de tantas y tantas personas. Y mientras que unos dicen, ay, pues vivan y dejen vivir, nosotros realmente entendemos que fuimos creados para ser de influencia, Sandra. Así que la falta de paz en los demás, de alguna manera u otra, nos termina afectando a nosotros, ¿no? Aún en situaciones legales, Sandra. ¿Y cuáles son algunas de las consecuencias de la confusión y por qué es importante hablar sobre esto? Es porque, según lo que yo encontré en la red, ¿verdad? Las consecuencias de la confusión son las siguientes. Hay
Repercute en alteraciones en el nivel de la conciencia, causa dificultad para mantener la atención, causa desorientación en las personas, deterioro de la memoria y pensamientos desorganizados. Dice que en casos graves puede provocar alucinaciones, delirios, ideas de persecución e insomnio, especialmente durante la noche, generando miedo y angustia. También dice que las consecuencias conductuales incluyen agitación, agresividad, dificultad para realizar actividades cotidianas como comer o vestirse y cambios en el estado de ánimo como apatía, ansiedad y depresión, Sandra. Y hoy vemos cómo tantas personas viven en tantas crisis y cómo a causa de esto ha aumentado la violencia en nuestros países, Sandra. Yo, honestamente, en mis años de niñez, yo no recuerdo que en las escuelas se perpetraran tantas masacres. En los lugares comunes, en los centros comerciales, pero por ejemplo aquí en los Estados Unidos vemos cómo en las universidades está pasando esto, Sandra, como tantas y tantas personas que viven sin paz, con tanta confusión, con problemas de identidad, con problemas mentales, espirituales, se están levantando, ¿verdad? Con tanta violencia en nuestros países. Así que es importante que hablemos sobre la paz de Dios, es importante que hablemos sobre las consecuencias, es importante que hablemos sobre todas estas cosas porque es lo que vemos alrededor, Sandra. Y yo quisiera que todo el mundo haga un poquito más en lo que nos dice la palabra de Dios sobre la paz que Dios nos da. Amén. Sí, Dindy, mira, y para, digamos, como enlazar un poco, el tema de la confusión nace justamente de ese mismo desvínculo, podríamos decirlo, o de esa misma separación a causa del pecado, porque Así no es. es más que el pecado es lo que nos aleja de Dios y lo que hace que estemos confundidos y confundidas. Así que hoy, qué bueno que podamos hablar de este tema, porque también podemos entrar a revisar nuestro corazón, entrar a revisar nuestra vida, de qué son esas cosas que nos tienen a veces confundidas, porque a veces decimos, generalizamos con el tema de la identidad, por ejemplo, hoy por hoy, que es tan, pues digamos, es un tema controversial entre las religiones, especialmente la cristiana, donde sabemos y conocemos lo que dice la palabra de Dios, donde Dios da unos lineamientos y Dindy, no nos alejamos. Esto mismo que está sucediendo ahora, Dios ya lo había dejado en su palabra porque en épocas anteriores, y hablamos de antes de Cristo, esto ya sucedía. Es decir, nosotros debemos cerrar esos ciclos de confusión, de violencia, de todo, cerrándole las puertas al enemigo en nuestro hogar, en nuestra vida, para que eso ya no prospere más, porque sabemos quién gobierna el mundo, ¿sí? Y Dios nos ha llamado justamente a no contaminarnos con las corrientes de este mundo, a no seguir las costumbres de este mundo, porque ya sabemos cuál es ese camino. Es un camino de pecado y un camino de muerte. Dios nos hace una alerta desde el Antiguo Testamento, Dindy y mujeres que están ahí con nosotras. Dios nos hace unas alertas grandes para que podamos estar apercibidas, y siempre lo hemos dicho, para que este tipo de confusiones que trae justamente el enemigo a nuestra vida, para separarnos mucho más del amor de Dios, pues que no se siga repitiendo y que nosotros seamos generaciones que verdaderamente amemos a Dios, le honremos, lo tengamos en primer lugar, seamos agradables a Él, porque Dios sabe, y lo hemos repetido, Indy, Dios sabe nuestra humanidad, sabe que somos, ¿sí? Y Él sabe también que podemos atravesar, porque ya nuestras generaciones anteriores lo atravesaron. Qué bueno que nosotros podamos romper esos ciclos y realmente caminar en el proceso donde Dios nos perfeccione, donde ya no haya confusión, donde ya el enemigo esté vencido porque aplicamos todas las herramientas que Dios nos da a través de esa armadura que ya lo hemos hablado. Mira, son muchas cosas donde hoy en estos dos episodios podemos, digamos, como resumir, y es que la palabra de Dios es una.
es una, por eso toda se entrelaza y es maravilloso cuando vamos leyendo y vamos descubriendo de que Dios desde el principio nos viene hablando de todas estas cosas para enseñarnos, para instruirnos, para que hoy por hoy quienes estemos escuchando su palabra, quienes estemos escuchando este mensaje, podamos decir, es verdad, Dios ya tenía esto en su mente y preparado para que yo pudiese tener una vida diferente a esas personas que pasaron también, esas generaciones anteriores que pasaron antes de nosotros. Y mira, Dindy, en la palabra de Dios vamos a encontrar maravillosos, de verdad, maravillosos versículos donde Dios nos ha instruido de qué es la paz, cómo es que la paz, y lo hablabas en el episodio anterior, la paz como fruto, bueno, y la paz como lo que podemos nosotros llamar, como eso que trae Jesús a nuestra vida, pero es que cuando indagamos la palabra de Dios, Indy, vamos a encontrar que la paz no solamente es un fruto, una consecuencia, es que la paz es una bendición de Dios, la paz es una consecuencia de tener a Dios en primer lugar, de obedecer su palabra. Mira, la paz abre puertas, esas puertas que estaban cerradas lo abre la paz de Cristo en nuestros corazones y encontramos entre algunos versículos, por ejemplo, en Primera de Reyes, en el capítulo 5 en el versículo 4 y 12 ustedes, si se detienen a leer el capítulo 5 se van a dar cuenta de todo el desarrollo de lo que está sucediendo, pero es maravilloso cuando, por lo menos en este caso, Salomón, que viene a reinar después de David, inicia esa construcción del templo y mira que él ya toma a Dios como su Dios. Dice, ahora Jehová mi Dios. Una de las cosas que debemos tener en cuenta, mujeres, para que nuestra paz siga siendo cultivada en nuestra vida o la paz de Cristo siga siendo cultivada en nuestra vida, es tener a Dios en primer lugar, porque eso va a hacer que nuestros adversarios estén en paz con nosotros y que todas las áreas de nuestra vida. En este caso, mira, él dice, ahora Jehová mi Dios me ha dado paz por todas partes, pues no hay adversarios ni mal que temer. Qué bueno que nosotras también podamos decir esto hoy por hoy, Dindy, y que podamos Amén. decir, ay, qué bueno, esta paz que Dios me ha dado ni siquiera es inmutable, o sea, no me hace cambiar, eh, digamos, de estado de ánimo, todas esas confusiones que tú decías ahora, esos cambios, que la depresión, que la angustia, que todo eso se va y desaparece cuando está la paz de Dios en nuestras vidas, que hace estar en paz con nosotras mismas y con los demás. Bueno, y más adelante vemos que la paz también es una bendición, Mindy. En Salmos 29:11 dice, Jehová dará poder a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Es decir, que también Dios nos bendice con paz. ¿Cuando qué? Cuando lo ponemos en primer lugar, cuando obedecemos sus mandamientos y bueno, cuando le amamos. Realmente a veces para nosotros es un reto, pero mira, yo diría que todo se resume en el amor que podamos tenerle a Dios y de que nosotras también podamos permitir que Él gobierne nuestros corazones. En muchas partes de la palabra lo vamos a encontrar y se los vamos a dejar esos versículos ahí en la descripción para que ustedes puedan indagar mucho, mucho, mucho más en la palabra. Pero quisiera antes de pasar, Dindy, mira, en Colosenses 3:15 nos hemos repetido este versículo, la verdad, muchísimo, pero a veces no nos detenemos en los detalles. Y es que no lo sabemos de memoria. Dice, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Hablábamos del agradecimiento y de ser agradecidas. Bueno, pero ¿por qué? Y tú lo decías, Cindy, la vez anterior, porque es que Dios nos escogió, porque fuimos llamadas, porque es inmerecido, tenemos que estar muy agradecidas con Él. Pero resulta que aquí hay un detalle y dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamado, que gobierne la paz de Dios en nuestros corazones, es decir, que sea Dios
quien entre a nuestro corazón, lo gobierne nuestra vida, porque sabemos todo lo que emana nuestro corazón, por eso es que hay que guardarlo y Dios también nos da eso a través de la paz, guardarlo. Pero mira, a la que así mismo fuisteis llamados, nosotros somos llamadas, escogidas. ¿Para qué? Cuando dice en un solo cuerpo, qué es un solo cuerpo, Dindy? La Ujú. iglesia de Cristo. Iglesia. Ujú, La iglesia de ujú, Cristo. Entonces fuimos escogidas en un solo cuerpo como iglesia de Cristo, quiere decir de que así mismo nosotros tenemos que permitir que Dios gobierne nuestro corazón para que haya paz. ¿Por qué? Porque inmerecidamente Él nos escogió, nos llamó, nos hizo sus princesas amadas, ujú. nos dio poder y autoridad, hizo todo lo que envió su Hijo, esa sangre pagó por nuestros pecados. Bueno, qué acto de amor tan grande y cómo nosotros como iglesia de Cristo, como un solo cuerpo, fuimos llamadas, pues vamos a permitir que Dios gobierne nuestros corazones. Vamos a dejarles todos estos versículos en la descripción para que puedan ir ustedes mismas a la palabra y puedan también tener esa intimidad con Dios, Cindy. Creo que la mejor forma, y lo dijimos la vez anterior, a través de la oración y la intimidad es la mejor forma como podemos cultivar la paz en nuestros corazones, la paz que proviene de Cristo. Definitivamente, Sandra, todo eso que mencionaste es sumamente importante porque mientras que muchas personas recurren a los medicamentos, a las pastillas, al alcohol, a los hábitos como el fumar para tener un momento supuestamente de paz, Dios ha dispuesto su palabra, a su Espíritu Santo, todos sus recursos, todo lo que hay en su presencia para darnos de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Así que antes de incurrir en todos esos malos hábitos, malas conductas, recurre a Dios. Dios abre su trono de gracia para que nosotros podamos entrar en su presencia y obtener su paz junto a todos esos beneficios. Amén. Y no solamente Dios quiere que tengamos la paz de Dios en nuestros corazones para nosotros y para con Él, sino también para extenderla hacia los demás, Sandra. Y tal vez muchos de los que me escuchan hoy estén pasando por alguna dificultad con alguna otra persona. Y yo quiero recordarte algo, nuestra lucha no es contra sangre ni carne, nuestra lucha es espiritual. Y dice la palabra de Dios en Romanos 12, 18 al 20 lo siguiente, Sandra, dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y aquí te da unas recomendaciones. Dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Muchas personas dirán, ay, pero es que yo me siento hipócrita haciéndole bien a alguien que me cae mal. No, la palabra de Dios te manda a ser obediente, sé obediente, no es hipocresía. Hazlo como para el Señor, hazlo para obedecer a Dios. Eh, Haz el bien, no pagues mal por mal. Perdona la ofensa. Dios nos manda a perdonar 70, hasta 70 veces 7 en Mateo 18. No tomes las cosas tampoco de manera personal, sino aprende a escuchar el dolor tras las palabras, Sandra. Muchas veces yo me he topado con personas que me critican cuando comparto la palabra de Dios y me empiezan a criticar y me empiezan a juzgar. Entonces yo en vez de escuchar las palabras, lo que imagino son a niños heridos hablándome. Lo que imagino a personas que han sufrido tanto en la vida, que aguantan tanto y tanto dolor, tanta angustia, desesperación, que pues eso es lo que sale de sus corazones. Así que yo he aprendido más a escuchar los corazones que escuchar a las palabras. También, Sandra, una de las maneras en que me ha ayudado a mí a conservar la paz con otras personas es obsequiando. No sé, yo creo que más que un lenguaje de amor en mí, he aprendido lo que dice Proverbios 18:16. Dice, con regalos se abren todas las puertas y se llega a la presencia de gente importante. Así que una manera de cultivar la paz es obsequiando. También escuchando más, hablando menos y actuando con amor, Sandra. Hay veces que la prudencia nos lleva, mira, a simplemente callar y actuar con amor, actuar como Jesús lo hizo, mostrando su benevolencia, su compasión
a todos. Yo no sé, Sandra, si tú tienes algunas otras recomendaciones de cómo nosotros podemos entonces cultivar la paz con otros. A ver. Mira que te escuché y recordé una historia en la Biblia cuando hablas de obsequiar y de regalos. No sé si ustedes recuerdan cuando Jacob va a pasar, que van caminando con el pueblo de Israel y va con sus hijos, sus familias, Ujú. y va a pasar por donde es la tierra de su hermano, de Esaú. Claro. ¿Qué es lo que él hace? Él manda Ujú. siervos con regalos, manda siervos con regalos, llévale lo mejor, llévale la mejor de las ovejas, lo mejor de los carneros, lo mejor de una cosa, lo mejor de la otra, porque él estaba, como decimos nosotros, allanando el camino. Y Ujú. de pronto hoy por hoy, y justo en esta época, que no se malinterprete el hecho de los regalos o de los presentes, sino que lo veamos como un acto de, digamos, muchas veces en las relaciones públicas o en las relaciones políticas le llaman diplomacia. Son actos Ujú. de diplomacia que hace que las relaciones, digamos, estén de manera armoniosa. Cómo se desarrolla y cómo termina esta historia bíblica, cuando Jacob realmente ya está frente a frente con su hermano Esaú. Eh, Ujú. es, es un acto de reconciliación lo que sucede allí. Yes. Es un acto de reconciliación. Es decir, que no veamos los presentes como objetos materiales únicamente, ¿sí? Como algo que yo entrego y ya, ¿sí? No, Ujú. yo creo que algo que nosotros, que si en nuestro corazón nace dar, es como esa generosidad que Dios también nos llama en su palabra. Amén. El dador alegre es el que tiene la bendición. Si es Así un es. acto generoso y solidario y nace de tu corazón, mira, va a tener una bendición, va a traer una bendición a tu vida, va a ser recompensado. En esta historia bíblica entre Jacob y Esaú, Exacto. Ujú. mira, ¿qué hay? Hay un encuentro de hermanos donde hubo discordia y en ese momento hubo reconciliación, ¿sí? Eso nos tiene que enseñar mucho en esta época y mucho más cuando hablamos de cultivar nuestra paz. Cómo Amén. es que aunque pasen mucho tiempo, muchos años, nosotros debemos guardar nuestro corazón y si hay la oportunidad de resarcir esas relaciones, si hay la oportunidad de estar en armonía, pues hazlo, hazlo. Es un reto, sí. Dios es un Dios que nos manda a hacer retos todos los días, Ujú. pero no es imposible, lo podemos hacer. La misma escritura nos da ese gran testimonio de dos hermanos en discordia que pudieron lograr y hacer esas paces, como decimos nosotros humanamente, y que hoy por hoy, cuando hablemos de cultivar nuestra paz, digamos, sí, de verdad tengo que estar en armonía con los demás, con mis padres, con mis hermanos, con el esposo, con los hijos. Eh, si me nace en mi corazón, Dindy, y nace en tu corazón, en el corazón de alguna de ustedes, mujeres, dar un presente de corazón, pero que ese presente esté acompañado de amor, de reconciliación, de Amén. esperanza, de paz, para que Amén. podamos nosotros hacer verdaderamente testimonio de Jesús en nuestra vida y en la vida de las demás personas, que seamos luz, como siempre lo hemos dicho, y bueno, que ese príncipe de paz, justamente que hoy por hoy, en esta época todos hablan del príncipe de paz, bueno, que ese príncipe de paz sea realmente reinando y gobernando en nuestras vidas, en nuestras familias y en todas las áreas, Cindy. Amén, Sandra. Y no olvidemos lo que nos dice la palabra de Dios en las bienaventuranzas, en Mateo 5:9 dice lo siguiente: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Sandra, y ese es el mejor título que nosotros podamos obsentar, ser llamados Así es. hijos de Dios primero que todo. Eso revela lo que es nuestra identidad, eso revela lo que debe haber en nuestras vidas todo el tiempo. Eso es lo que nos debe marcar, el que seamos llamados hijos de Dios, que donde quiera que vayamos, mira, alguien nos señale, diga, esta es una hija de Dios, este es un hijo de Dios, porque es una persona que cultiva la paz. Así, Sandra, Una persona que es diferente, Dindy. así Tenemos es. que marcar diferencia.
tenemos que marcar la diferencia y Dios nos ha dado, como bien dijiste, ese poder y esa autoridad para que donde quiera que nosotros vayamos, mira, podamos cultivar esa paz. Mientras sea posible, Sandra, mientras no sea posible, vamos a cultivar la paz. No pensemos en cómo vamos a vengarnos, en cómo vamos a hacer tropezar a alguna persona. Esos no son pensamientos que provienen de Dios, vienen del maligno para traer caos, división, para traer contiendas, y no podemos dar lugar a todas esas cosas porque sabemos, Sandra, las consecuencias graves que acarrean que unas personas sean piedra de tropiezo y que cultiven todas esas cosas malas. No queremos eso para nuestra vida, queremos ir de gloria en gloria, de victoria en victoria, y eso se logra, Sandra, obedeciendo la palabra del Señor, el mandato del Señor. Y créeme, cuando Dios reina en tu corazón, vas a florecer y vas a sentir esa paz que también va a embellecer tu corazón, hasta tu apariencia, Sandra, porque una persona que está en paz, hasta él se refleja en el rostro. Amén. Así es, se te nota, que se te note Cristo, que se te note Dios en tu vida, que finalizando este año puedan decir, oye, yo veo que tú eres una persona diferente a cuando iniciamos este año y estabas de pronto atravesando muchas cosas. Mira, qué bueno que finalices el año en esa paz, en ese amor de Dios para que se te note y puedas también ser ejemplo a otros y que seamos ejemplo. Nos cuesta, Dindy, pero no es imposible. Amén, con Dios es todo posible. Amén, Sandra. Bueno, no se pierdan, la próxima semana estaremos Sandra y yo compartiendo palabra de Dios antes de despedir el año. Así que tenemos muchas sorpresas para nuestro programa, mucho amor, mucho cariño para compartir de cómo vivir en armonía. Así que no se lo pierdan, les esperamos Dios mediante la próxima semana a esta misma hora y por este mismo canal. Gracias, Sandra, por tan tremenda lección de hoy. Gracias a Dios que nos da la oportunidad de tener su palabra, que podemos escudriñarla y que así como nosotras, ustedes también son llamadas a hacerlo, a tener esa intimidad con Dios y bueno, que seamos siempre instrumentos útiles en sus manos. Bendiciones para todos, para nuestros amigos de Sonido Generacional, para ti, Dindy, y para todas las mujeres hermosas que nos están viendo. Bueno, que se te note Cristo y la paz que gobierna en tu corazón. Chao, Amén. chao. Bendiciones. W de Mujer les invita a recibir el año 2026 en armonía, con la participación especial de la doctora Vilma Ramos en su recorrido con su nuevo libro que nos llevará a la sanidad interior. Como siempre, Dindy Quiles y Sandra Prado les esperan el próximo martes a esta misma hora y por este mismo canal compartiendo temas de interés para todos.